Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Creo que había un error, ¿verdad? Lo vamos a modificar. En la invitación creo que hay un error, mi hermano Brody. Abramos nuestras Biblias en Efesios, en Segunda de Tesalonicenses, ese es el del domingo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Vamos a estar hablando los escogidos para la salvación. Usted debe de darle gracias a Dios porque conoció a Cristo como su Salvador personal. Quiero que entienda algo. Acá no quiero que me vaya a decir usted, si tal vez le bajamos un poquito a los monitores aquí al frente. Quiero que entienda esta parte cuando se habla de los escogidos. Todos, cuando Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, la salvación es para todos, amén, hasta ahí lo entendemos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos podemos tener ese privilegio de adquirir la salvación, es decir, que usted debe tener ese agradecimiento hacia Dios porque usted conoció de Jesús como su Salvador personal. Ahora, pero no todos van a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ese es el detalle. Ahora, pero en la actualidad, nosotros, ¿cuántos ya aceptamos a Cristo, hermanos? No somos agradecidos porque no valoramos la gracia. Nos cuesta entender esa parte. La iglesia no valora esa parte cuando nosotros decimos, hermano, usted ya aceptó a Cristo, sí, y fue por gracia, amén, pero no valora esa salvación. Y el apóstol Pablo, primeramente, los que venimos a estos dos últimos estudios, estuvimos hablando lo que iba a ocurrir en la tribulación, bueno, el rapto de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación, lo que iba a pasar con la aparición del anticristo, todo eso lo vimos. Pero aquí ya va un agradecimiento. Es decir, usted y yo deberíamos de estar esta tarde o esta noche agradecidos con Dios, de decir, Señor, esto no lo vamos a pasar. Gracias a Dios te conocimos. Gracias a Dios conocimos una iglesia. Y eso deberíamos de estar en nuestro corazón. Pero la iglesia no entiende ese sentido. Y Pablo comienza diciendo, estoy primeramente yo, dice Pablo, agradecido con Dios. Porque ustedes conocieron a Cristo. Imagínense él agradecido. Ahora usted debería estar también agradecido porque conoció a Cristo. Mire lo que dice. Vamos a estudiarlo este día. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Yo leo los impares, ustedes me ayudan con los pares y creo que vamos a llegar hasta el 3:5. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. Esto me gusta, conforme a vuestros corazones y conforme, y os confirme en toda buena palabra y obra. Ustedes el 3:1. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Todo es el 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oramos. Padre, gracias por esta noche que nos regalas, por tu fidelidad, por tu amor. Ponemos en tus manos desde ya esta meditación. Háblanos a través de tu palabra y te damos gracias por esta salvación tan grande. Gracias
por esas personas que pusiste en nuestros caminos para predicarnos de tu palabra, por esa iglesia, por esos pastores, por esos maestros que preparaste para llevar ese plan de la salvación. Bendice este mensaje, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que era la aparición de el hombre de pecado. Hablamos un par de detalles, pero el apóstol Pablo hoy habla y dice que la iglesia debe de estar agradecida por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay tantas cosas por las que muchas veces nosotros como iglesia vivimos deprimidos. Hago una aclaración. Recuerden que cuando esta carta es escrita, la iglesia estaba deprimida. Había muchas depresiones, tanto doctrinales, problemas y todo lo que pasaba. Pero Pablo les dice, es que el agradecimiento hacia Dios no solo es por lo material. Vámonos en la actualidad. Yo sé que la mayoría tenemos problemas, pero hay tanto que agradecer a Dios. Y lo más importante es la salvación, mis hermanos. Y Pablo ya les había dicho que era lo que el agradecimiento tan grande y que era la salvación de todo, primeramente de su alma y evitar todo lo que iban a pasar en la tribulación. Y viene Pablo y les dice en este versículo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Es decir, dice Pablo, nosotros, él se habla como los predicadores, los que predican la palabra. Dice Pablo, nosotros estamos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Por la conversión. Hablemos la iglesia local, acá Houston, hablemos. Nosotros deberíamos de estar alegres por las personas que se congregan, por los que vienen a escuchar la palabra de Dios. Y profundicemos un poco esta parte. ¿Cuántas iglesias, hablemos predicadores, servidores, se deprimen porque tal vez no hay una instalación que ellos quieren, pero hay un crecimiento en almas? No sé si me entiende esa parte. Y eso es lo más importante. A nosotros nos decían en el seminario de teología, ¿cuál puede ser el peor error de un predicador? Estar más pendiente de otras cosas de la iglesia y no del sermón, de lo que se va a preparar o de cuántas almas se van a convertir. Ese es un gran error. Estar pendiente más de otros detalles y olvidarnos de lo importante que es el ganar almas, el predicar la palabra, porque más adelante Pablo dice, oren para que este evangelio pueda llegar más adelante. Entonces, lo importante sería, como dice Pablo, damos gracias de la conversión, porque esta gente ya no está condenada. Y dice Pablo, y vuelvo a leer esa parte, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Y me gusta lo que dice ahí, hermanos amados, por el Señor, de que os haya escogido desde el principio. ¿Para qué dice ahí, hermano? Porque a ustedes les llegó la salvación. Porque se cumplió ese plan perfecto que Dios tenía en el diseño para la salvación. Y se lo voy a poner más fácil. Desde que usted comenzó a estar en el vientre de su mamá, ya Dios tenía el diseño preparado para la salvación. Un día hablábamos con un hermano. Aquí vino hace como unos, pongámosle el 2016 vino un hermano. Y ese hermano que vino, recuerdo que nos ayudó a levantar esa pared que está atrás. Se me ha olvidado el nombre de este hermano, pero vino y recuerdo que él llegó al local donde estábamos antes. Y ese hermano cuando llegó estábamos haciendo, por decirlo de esta manera, que tal vez nos movíamos del local, pero no existían las posibilidades. Todo lo que se hablaba era por fe. Y hablábamos, imagínense, en aquel tiempo era como ahora da risa hablar de eso. Hermanos, allá nos van a cobrar de renta 2.700 era la renta. Y nosotros decíamos, pero si no la pagamos, decíamos. Pero ya había que remodelar, era una cantidad de cosas. Esta iglesia no estaba así, esto era un desorden lo que había aquí. Y recuerdo que llegó ese hermano allá. Y el hermano llega y me dice, hey brother, si se va para allá,
yo le ayudo a construir. Yo sé esa cuestión del chirroc y todo, pero no se le miraba nada de planta al hermano. A saber qué desorden va a hacer este brother. De verdad, sí, nosotros, y mire, llegaba el tiempo el brother. Y un día llega, aquí está el diseño, llegó el diseño ya al brother. Pero no teníamos plata para nada. Y se perdió un tiempo. De repente llegó justo en la semana que íbamos a pasar. Brother, ya nos vamos a pasar, fíjese que. Y sabe que ese brother es el que puso toda esa pared. Él venía a hacer el trabajo. Y nosotros lo molestábamos porque él agarraba el taladro pero rápido. Se me ha olvidado el nombre de este brother. Y solo puso esas dos paredes y se movió de ciudad. Nunca más lo vimos. Y nosotros hablábamos con él, con los demás hermanos. Mire qué pasó con el hermano. Era el plan de Dios. Y era exactamente para eso lo preparó Dios. Porque en ese tiempo ninguno de nosotros iba a levantar esa pared. Yo creo que hasta el día de hoy estuviéramos tratando de levantar esa pared. Dios lo mandó para eso. Y otra pared más que estaba aquí. Ahí había otra pared más que se botó. Esto ya estaba predestinado para todo. A lo que quiero llegar es que a usted Dios lo predestinó hasta para venir a esta iglesia. Entonces nosotros como predicadores debemos de darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado hasta de conocerlo en esta iglesia usted. Y no pelearnos entre nosotros mismos. A eso quiero llegar. No pelearnos, no estar complicándonos. Y Señor, ¿y por qué no has desarrollado otras cosas? Que no te das cuenta lo que ha puesto aquí. Y eso es lo que estaba hablando Pablo. Hablemos de usted mismo. No se da cuenta de lo que le ha puesto Dios en sus manos. Y usted se complica por otras cosas. Ya estaba predestinado. ¿Para qué? Para el cumplimiento de todo lo que se va desarrollando en su vida. En su vida. Deje que se desarrolle todo en su vida. Yo tengo algo por costumbre y se lo digo a todos los líderes. Mire que se hace. Deje que Dios lo haga, le digo. Es que cuando Dios lo hace es perfecto. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas. No, deje que Dios haga todo. Ya no mete usted las manos, deje que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque Dios, y me gusta esa parte de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Si usted fue escogido por Dios desde hace tiempo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Deje que Dios haga. Y me gusta lo que sigue después, en el 14. Mire lo que dice el 14, póngame el 14 por favor. A lo cual os llamó mediante, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Cómo conoció usted la verdad? A través de la palabra. A través de la palabra. Y dice ahí, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó usted a convencerse sobre la salvación? A través de la predicación. Ahora, quiere usted, porque el problema que tenemos ahora como iglesia es, ¿cómo puedo entender el plan de Dios? A través de la palabra del Evangelio. Y eso es lo que nos cuesta poder en estos tiempos entender, porque nosotros queremos que Dios nos hable, pero es que Dios te va a hablar a través del Evangelio, a través de la palabra. Como le insistimos en este púlpito, escuche una predicación al día. Ahí Dios le va a hablar en esa predicación. ¿A través de qué? De la palabra. De la predicación. Porque estamos hablando que usted quiere ordenar su vida, usted quiere confiar en Dios, usted quiere que Dios pueda establecer cosas en su vida, usted quiere entender los tiempos de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante nuestro evangelio, la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo va a establecer? A través de su palabra. Y me gusta lo que dice ahí, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente fue la salvación. Ahora vámonos a las promesas que hay.
Porque al final me gusta el versículo donde dice que Dios le va a dar conforme a su corazón. A su corazón. Y dice el 15, mire lo que dice el 15. Así que hermanos, vea el que está a la par suya. Vea el que está a la par suya, dígale, está firme, dígale. Está firme, dígale. Fíjese que aquí no aplica el cristiano de doble ánimo. No aplica. O somos o no somos. Hay cristiano que quiere respuesta de Dios, pero no se define qué es. O es o no es. O va a confiar en Dios o no va a confiar en Dios. Aquí se tiene que definir. El pastor fundador tenía una frase, decía, es como que llegue la esposa y le diga, fíjate que estoy medio embarazada, decía. O está embarazada o no está embarazada. Pero medias embarazadas no existen. Entonces también no existen medios cristianos, hermano. Si le llega ahí alguien y mira, y sos cristiano, medio no existe. ¿Me entienden lo que le quiero decir? O es o no es. O está firme o no está firme. Ya no juguemos a eso, hombre. O está o no está. Y quiere saber si está firme. El último que le preguntó a usted, ¿estás asistiendo a una iglesia? ¿Qué le responde a usted? A veces, ahí está su firmeza. Perdóneme que se lo diga, pero ahí está su firmeza. O se avergonzó de decirle, creo que sí. O no, yo no voy. Esa es su firmeza. ¿Y sabe por qué hablo con autoridad ese punto? Porque yo recuerdo que cuando comencé a ir a la iglesia, yo andaba una Biblia y la dejaba en el tablero del pick-up. Y ahí la andaba. Y cuando se subían mis amigos me decían, ¿y esta Biblia de quién es? De mi mamá, les decía yo. Yo lo digo, porque solo yo ando, usted nunca ha dicho eso. De mi mamá, les decía. Me avergonzaba. Y así pasé 2 meses. Hasta que un día yo dije, ¿por qué me avergüenzo del evangelio? Si Dios no se avergüenza de mí. ¿Por qué nosotros nos avergonzamos del evangelio? ¿Por qué nosotros nos avergonzamos de estar firmes? De confiar en Dios. Estar firmes. Y me gusta lo que sigue ahí. Y retener, no, ahí mismo, en el 15, no me lo mueva. Y retener la doctrina que habéis, que dice ahí. Y retener los mensajes. La doctrina. Guardarlo. Conservarlo. Que usted tenga eso guardado. Y dice ahí, sea por palabra. Que usted diga, no hombre, yo soy cristiano bautista, le guste a quien le guste. Y no me mueven. Porque lo he creído. Y eso es lo que está hablando ahí. Y me gusta lo que dice Pablo, tal vez lo escuchaste o lo leíste por carta. Porque hubo gente que tal vez no lo escuchó en mensaje. No lo escuchó en una predicación. Porque ahí dice, y retener, porque lo escuchó, ¿verdad? Alguien lo predicó. O lo alcanzó a leer en una carta. En el caso suyo, en el caso mío, lo hemos escuchado. A través de un video, a través de una predicación. Las doctrinas, hermano, y por más que usted diga, es que yo no he escuchado doctrina, claro que sí. ¿Cuántas predicaciones de salvación? ¿Cuántas predicaciones? Acabamos de estar hablando del rapto de la iglesia. ¿Cuántas cosas hemos hablado aquí de doctrinas, de salvación, del rapto de la iglesia, de la gracia, de tantas cosas que hemos hablado? Pero retenerlo, conservarlo, no moverse, estar firmes. Hemos hablado de la fe, la doctrina de la fe.
de confiar en Dios, reténgalo. Y otro que usted lo ha leído en la Biblia, porque así como los veo, yo les veo cara de que tienen lectura bíblica. Amén. Sí, les veo desde aquí, profundos a todos. Entonces, lo han leído en la carta. Eso se refiere. Entonces, ¿por qué no lo guarda? Y usted va a ser una persona, pero celosa con eso. Yo tengo un amigo que él es, pero celoso con un equipo y yo lo molesto, yo le tiro cosas de su equipo y él se defiende. Y le tiro cosas. ¿Por qué no ser así con el Evangelio nosotros? Celosos con el Evangelio. De eso está hablando y sea por palabra, o sea, detalle por detalle la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús entró en tentación? Perdón, llegaron a tentarlo. Así es la frase. Llegaron a tentarlo. Me equivoqué. Llegaron a tentarlo. ¿Qué respondió Jesús? Escrito está. Escrito está. Cuando llegaron a tentarlo. No entró en tentación. Hago la aclaración. No entró en tentación. Llegaron a tentarlo. Llegó el tentador a donde Jesús. Llegó el tentador. Lo estoy recalcando, por no vaya a salir después usted hablando algo. Llegó el tentador. Estoy recalcándolo. Llegó el tentador a quererlo tentar. Entonces, ¿pero qué respondía él? Escrito está. ¿A través de qué? De la palabra. De la palabra. Pero si usted no se fundamenta en la palabra, si usted no se llena de la palabra, ahora entiende la importancia de la palabra. Y mire el 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire el 17. Conforme vuestros corazones, ahí aplica. Vea el que está a la par suya. Limpia el corazón, dígale. Dice después ahí, y os confirme toda buena palabra y obra. Limpia el corazón, hombre. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Jesucristo? Limpia el corazón. Eso es lo que necesitamos. A mí me gustan las bienaventuradas donde dice, bienaventurados los de limpio corazón, doblemente bendecidos aquellos que esta noche decimos, vamos a limpiarnos el corazón. ¿Por qué? Porque ellos serán bendecidos. Cuando usted se acerca a la palabra, cuando usted la aplica, cuando usted está firme, lo primero que hace es una limpieza interna. Eso es lo primero que hace. Usted comienza a analizar y dice, esto es lo que la palabra de Dios me está confrontando a cambiar. Por eso hemos sido escogidos para salvación. Cuando usted es escogido para salvación, usted comienza a cambiar. Y me gusta lo que habla en el 3.1 Pablo. Aquí ya Pablo habla para los que fueron para la salvación y aquí da una recomendación. Primera recomendación en el 3.1. Que los demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre, ¿qué dice ahí, hermanos? Ustedes, iglesia, deben de orar por los predicadores. ¿Pasan pruebas? Claro, hermano. ¿Pasan desmotivaciones? Claro. ¿Pasan enfermedades? Claro. ¿Hay momentos que se quieran rendir? Claro. Todo, hermano. Solo le voy a decir algo a conciencia. Si usted se deprime, los que predican son iguales. Somos iguales. Somos iguales, hermano. Tenemos suegras también, hermano. Pasamos lo mismo que ustedes. No ve, hermano Román. Usted no ve. Pasamos lo mismo. Todos tenemos los mismos problemas. Pero la oración de ustedes fortalece. Fortalece como no tiene idea.
Orar por las pruebas que se pasan a diario. Híjole, eso sería de una gran bendición. Orar por los pastores, por los predicadores locales de esta iglesia. Los pastores que ustedes conocen. Los líderes de esta iglesia. Los hermanos que cantan las alabanzas. Y aunque usted diga, hey, pero mire, pero es que ese hermano viene enojado, o sea, ore para que Dios le cambie el corazón. ¿Por qué no comenzar en eso? O sea, todos esos detalles, a veces nosotros decimos, es que, ¿por qué no ser parte de la solución? Nosotros podemos ser parte de la solución. Los que servimos en una iglesia, ustedes pueden ayudarnos a orar por nosotros. Y ahí dice, me gusta ahí, hermanos, orad por nosotros, por las pruebas que nosotros pasamos a diario, por las dificultades. Ahora, lo único que no las expresamos, pero los únicos que conocen los problemas que pasamos, quizás son los que están cerca. Los que están cerca son los únicos que conocen. Solo para que se haga una idea, el día domingo, aquí estuvo el pastor Juan Flores. Desde que entró que 45 minutos antes que comenzara el culto de las 10. Y desde que entró a la oficina comenzamos a hablar solo problemas ministeriales los dos. Hey, mire, me pasó este problema. Y me decía él, eso no es nada, me está pasando algo peor a mí. Y ya me contaba él. Y ya le decía yo, eso no es nada, yo tengo otro peor. A ver quién ganaba. A ver quién ganaba, quién tenía cosas peores. Así como usted se pone cuando está enfermo con otro. ¿Qué enfermedad tiene? Esta. No es nada, yo estoy peor. Y enseña los botes de medicina. Así nos ponemos con los pastores. Si cuando nos vemos no nos preguntamos, ¿y cuál es la bendición que tenés? ¿Cuál es el problema que tenés? Eso es lo que nos preguntamos. A confesarnos nos vamos los dos. Y eso es lo que se hace. La diferencia es que conocemos quién nos va a fortalecer, que es Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hemos aprendido a aguantar los problemas y confiar en Dios. Ahora, ¿qué puede hacer la congregación? Orar por nosotros. Orar por nosotros. Y yo siempre les he dicho a ustedes, en todo el 2022, ¿cuántas veces me quise rendir? Unos 2 millones de veces quizás. Yo quizás, vea que más que ustedes, vea. Unos 2 millones de veces. Pero ¿qué lo sostiene? La oración. Mire, ¿qué más? ¿Por qué va a orar usted? Póngame el 3.2, por favor. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué dice ahí, hermanos? Para que también quite personas malas. No todas las personas. Y mire, y esto va para usted también, no solo para los pastores. Un pastor me dio un consejo un día. Yo tenía por costumbre que ay, pastor, me hicieron esto, ay, pastor, me hicieron lo otro, ay, pastor. ¿Y sabe qué me dijo un pastor? Es que vos sos el culpable. ¿Por qué? Solo te rodeas con gente traicionera, me dijo. Yo me quedé. Sí, me dijo. No, infiel, gente infiel, me dijo. Sí, me dijo. Ahora se lo dejo a usted. Si usted es de los que vive toda la vida, ay, que me hicieron esto, usted se rodea con gente infiel, hombre. Quítese. Deje de buscar gente infiel. Y si a cada rato le andan haciendo cosas es porque la gente con la que usted está es infiel. Y sigue con gente infiel. Pero como así le gusta, siga sufriendo. No pare de sufrir. No pare de sufrir. Siga lo mismo. Pero si usted quiere cambiar, quítese esa gente infiel. Entonces, sí, aquí hay una oración para el pastor que puede ser que Dios le dé una guía para la gente que va a poner en los ministerios, que va a poner en las iglesias, que sepa escoger servidores, líderes. En lugar de que usted diga, mira, el caposo, oró usted antes por eso. ¿Verdad que no? Señor, dale sabiduría a los pastores
a escoger gente para los ministerios. Esas son oraciones preventivas. Preventivas. Usted puede pedir sabiduría por el pastor. Señor, que los pastores puedan seleccionar gente. Porque dice ahí, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Usted puede orar por eso. Imagínese el pastor, ¿cómo va a saber eso? Pero si usted pide sabiduría, usted pide protección para la iglesia, esa es responsabilidad suya, hermano. No solo, perdón lo que voy a decir, no solo señalar, orar por sabiduría, orar por toda esa parte. Mire, ¿qué más? 3. Pero fiel es el Señor. Interesante, mire qué interesante es su oración. Que os afirmará y guardará. ¿De qué dice ahí, hermano? Su oración no va a ser en vano. Cuando usted ora por la iglesia, es que usted está orando por la casa de Dios, hermano. Usted está pidiendo por la casa de Dios. Este templo no es de un pastor, esto no es de un hombre, esto es de Dios. Usted está clamando por protección para la casa de Dios. Esa es su responsabilidad. Entonces, cuando usted pide por un crecimiento, por una protección o por un desarrollo en paz, por una iglesia, hermano, esa es una oración que al Señor le toca respaldar. No sé si me entiende esa parte. Si el ministerio es de Dios. Entonces, cuando usted clama por ese desarrollo, ahí dice que, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios va a respaldar ese tipo de oración. Y mira el 4, para ir finalizando. Y tenemos confianza respecto a vosotros. Interesante lo que dice Pablo. Pablo confiaba en la iglesia de Tesalónica, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Dice Pablo, y tenemos fe en que ustedes van a orar por la iglesia. De igual manera, yo sé que este sermón que ustedes han escuchado, después de entender que ustedes tienen una responsabilidad por esta iglesia de orar, yo sé que lo van a practicar. Yo sé que en el altar familiar esta noche van a agregar a cada uno de los servidores, a cada uno de los líderes, a cada uno de los miembros de esta iglesia en sus oraciones. Porque es responsabilidad. Y Pablo, me gusta porque dice Pablo, confiamos en la iglesia de Tesalónicas que van a orar, porque si usted se siente parte de esta iglesia, usted lo va a hacer. Usted va a orar por sabiduría, usted va a orar por ese respaldo total de Dios. Y va a entender que por muy difícil que esté una petición, Dios siempre la va a contestar. Y mire el 5. Póngame el 5, por favor. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia. ¿De qué dice ahí, hermano? Y Dios siempre va a encaminar todo vuestros corazones al amor de Dios. Es decir, todo lo que usted está pidiendo de corazón. Si la oración que va a hacer por la iglesia va de corazón, va directo a Dios. Y me gusta lo que dice ahí, y a la paciencia de Cristo. Es decir, que todo va a ir al tiempo de Dios. Todo lo que usted pida. Puede pedir, por ejemplo, pro templo, el crecimiento en la iglesia. Todo lo que usted pida va a ir al tiempo de Dios. Pero entienda algo, es responsabilidad como miembro de esta iglesia orar por sabiduría por los líderes, por sabiduría por los pastores, por el pastor, por todo lo demás, que Dios hará el respaldo en todo. Démosle un aplauso al Señor. Padre, gracias.